Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Vamos a concluir en esta lección con el tema del sufrimiento. Si estuvo con nosotros en la lección anterior, recordará que concluimos hablando de que nuestras vidas deben ser autopistas para Dios, autopistas en las cuales Dios muestre su gloria y a través de las cuales Dios haga llegar su bendición a otras personas. Ahora, si vamos a ser autopistas para Dios, debemos esperar 4 cosas. Que Dios va a nivelar las montañas del orgullo en nuestra vida, que Dios va a rellenar esos valles y esos lugares vacíos, que Dios va a enderezar sus caminos torcidos y especialmente que Dios va a responder de tal manera que van a ser limados nuestros sitios ásperos. Esto implica, en cierto sentido, sufrimiento y está relacionado con el mensaje de Juan el Bautista en el libro de Lucas, el capítulo número 3. Esa cuarta parte de la construcción de nuestra autopista es el sufrimiento. Los lugares ásperos siendo limados. Esto significa, dame el poder, dame la gracia para responder a esos lugares ásperos enseguida y entonces el mundo entero verá a Dios a través de mi vida. Mi vida será una autopista para Dios. En el capítulo 5 del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice de nuevo que Dios produce ministros a través del sufrimiento y lo pone de esta manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Lo que quiere decir que al llegar a este punto uno no se va a mandar corriendo, no huirá como hizo Juan Marcos en el libro de los Hechos cuando comenzaron a volar las piedras. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo también nos dice algo sobre el sufrimiento cuando expresa, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto es en Filipenses el capítulo 3 y el versículo número 10. El apóstol Pablo nos habla de una vida que da principios de cristiandad, y eso es muy, muy importante. Nos dice que hay tal cosa como el poder de la resurrección de Jesucristo, el mismo poder que le levantó de los muertos, y es posible conocer ese poder, nos dice, a través del padecimiento. Hablando más o menos en la misma línea, él mismo nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí está la ilustración. Nuestro cuerpo es como una olla de barro común, pero en esa olla tenemos el tesoro sin precio de Cristo Jesús, el Cristo viviente y resucitado. Él vive en nosotros. Dios quiere que el mundo sepa que hay un gran tesoro en esas vasijas de barro y
¿Cómo revela Él al mundo que este tesoro existe? Lo hace permitiendo que haya presión sobre las ollas de barro. Esa es la idea, siempre pasando en medio de, pero nunca por debajo. ¿Por qué era esa la historia de Pablo y de su ministerio? Porque Dios quiere mostrarle al mundo que hay un tesoro en esa vasija de barro que se llama Pablo el apóstol. Él continúa el pensamiento de 2 de Corintios, donde tiene mucho que decir sobre el ministerio y cómo se producen los ministros. El hombre externo sufre, pero cada día el hombre interno recibe fuerza fresca. Esos pequeños problemas que realmente son transitorios están ganando para nosotros una recompensa permanente, gloriosa y sólida en proporción a nuestro dolor, para aquellos que buscamos no lo visible, sino lo invisible. Las cosas visibles son transitorias, son las invisibles las que son permanentes. Esto es una paráfrasis de lo que Pablo está diciendo. El escritor a los Hebreos dice que nuestro Dios es fuego consumidor, lo que significa que a Dios le gusta pasarnos por fuego. Ahora, este fuego llega a nuestras vidas para quemar todo lo que sea contrario a la naturaleza de Dios. Alguien lo puso de esta manera: si usted tuviera un bloque de hielo y una antorcha y las juntara lentamente, una de dos cosas sucedería. La antorcha derretiría al hielo o el hielo extinguiría la antorcha. En estos pasajes de Hebreos, parece que nos están diciendo que Dios está obrando así en nuestras vidas a través del sufrimiento. Por medio del sufrimiento, experimentamos el fuego consumidor de Dios, que solo quiere quemar en nosotros todo lo que vaya en contra de su naturaleza, y la naturaleza de Dios es principalmente espiritual. Él quiere prepararnos para la dimensión siguiente, para que cuando pasemos a esa otra dimensión, estemos con Dios. La herramienta que Dios usa con frecuencia para quemar esas cosas es el sufrimiento. Esa es otra explicación para el significado del padecimiento que encontramos aquí en el libro de Hebreos. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, tenemos una explicación para el sufrimiento que a veces no les gusta a muchos creyentes. Esto nos dice que a veces sufrimos porque nosotros mismos lo hemos buscado. Muchos piensan que está dirigido a los pecadores impíos cuando dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero eso no está dirigido a los impíos, hermanos. Eso está dirigido a los hombres y mujeres espirituales. Al escribirle a estas personas espirituales, Pablo dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto significa que como personas espirituales podemos sembrar en el jardín de nuestras vidas cosas espirituales y cosechar vida. Podemos cosechar vida o podemos sembrar para la carne y cosechar corrupción. Muchas veces sufrimos porque pecamos, y esas son las consecuencias del pecado. ¿Hay tiempos en que el cristiano sufre a causa de pecado en su vida? Por supuesto que sí. Pero no debemos ir a un creyente que está sufriendo y decirle: eso es por esto o por esto, estás sufriendo porque estás en pecado. Cuando un creyente sufre, pueden ser muchas las razones de su sufrimiento, puede ser una de 30 razones. ¿Y quiénes somos nosotros para decir cuál es? Si usted está sufriendo, si sabe de alguien que está sufriendo, si usted lo lleva al libro de Job, si lo lleva a través de estas razones por las que Dios permite el sufrimiento, puede ser que el Espíritu Santo le dé algo de visión sobre lo que Él está haciendo en su vida a través de ese sufrimiento. Otros pasajes nos dicen que el sufrimiento es un don, una gracia de Dios.
El apóstol Pablo escribió a los filipenses y les dijo en el capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso es un don según la Escritura. No solo un don, sino que también tiene una recompensa en los cielos según Jesucristo. Él nos dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando Pedro escribió a esas personas que estaban sufriendo en las provincias alrededor de Roma, él les dijo, este es su llamado, porque Cristo sufrió por ustedes y le dejó un ejemplo personal para que ustedes sigan sus pasos. Así que Pedro dice que el sufrimiento es un llamado y nos recuerda que Jesucristo sufrió y nos dejó un ejemplo por medio de su sufrimiento. Otra razón para el sufrimiento que Jesús mismo nos dijo que tendríamos es porque el mundo es hostil hacia Dios y hacia Él. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendríamos muchos problemas y sufrimientos. Por eso Pablo también dice, aquellos que deciden complacer a Jesucristo viviendo vidas piadosas, sufrirán en manos de aquellos que le odian a Él. De nuevo, detrás de todas estas razones por las que Dios permite que su pueblo sufra, hay una recompensa en los cielos. Ruegue a Dios para que le dé una clara visión cuando usted se encuentre sufriendo o cuando haya sufrimiento en alguien cerca de usted. De esta forma concluimos otra importante clase sobre el Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos cómo estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio disponibles completamente gratis para la serie del Antiguo Testamento. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@transmundial.org. Le esperamos nuevamente en el aula virtual del Instituto Bíblico del Aire para nuestra próxima clase.